nos dice que de dominio público. ¿Qué opinan los demás? ¿Estamos de acuerdo o hay alguien que no esté de acuerdo y que prefiera tener sus calificaciones individuales? Ok, como ustedes me digan. Entonces, Esteban, uno más que secunde la... Pero mejor arrancar. Ok, mejor arrancar el curita, dicen de una vez. Ok, muy bien. Déjenme, les comparto la pantalla. A ver, ¿qué prefiero? Bueno, ya se abrió, aquí está el de laboratorio. Déjenme, lo hago más chiquito para que vean las calificaciones de todos. A ver. Bueno, no se alcanzan a ver todas. Ahí ya son todos ustedes. Me dicen si se alcanzan a ver o si necesitan que la haga más grande, ustedes me dicen. Y si por favor con su compañera Marisol le pueden decir que se contacte conmigo porque no presentó examen. Entonces, si me hacen favor, si la ven en alguna otra clase, les pido de favor le avisen que se comunique conmigo, por favor. Este es el examen de laboratorio, les fue bastante bien, muy bien, a la mayoría. Y ya listos, ya puedo cambiar al teórico o tienen alguna pregunta, alguna duda. Ustedes me dicen. ¿Ya puedo cambiar al de teoría? Muchachos, ¿alguien? Sí, profe, ya. Sí, profe, ya lo puedo cambiar. Yeah. Aquí está el de teoría, les fue bastante bien también. En general aumentaron su promedio en comparación al de primera fase. Si tienen alguna pregunta, quieren alguna aclaración o revisión de sus exámenes, ya saben que con toda confianza se las puedo dar. Y de nuevo les pido, si tienen oportunidad de ver a su compañera Marisol, con ella, le avisen que por favor se comunique conmigo. Ustedes me dicen cuando ya pueda quitar la hoja. ¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hay que recordar, muchachos, que los parciales en esta ocasión y ya desde hace algunos semestres no tienen el mayor valor, o sea, no es la actividad que tiene el mayor valor para nuestro semestre. El que vayamos sumando puntos es lo que importa. Y sobre todo entregar todas nuestras actividades, hacer el esfuerzo de presentar, independientemente de si a veces venimos un poquito menos preparados que en otras ocasiones, el que hagan el esfuerzo, que hagan el intento, cuenta mucho, yo lo tomo mucho en cuenta, y el que vayamos acumulando puntos independientemente de la calificación. Acuérdense que el porcentaje que representa nuestro examen parcial es pequeño, entonces si sienten que les fue un poquito mal, fácilmente se pueden recuperar entregando bien sus actividades, obviamente sus reportes, sus PPAs sobre todo. Hay que recordar que el PIA es la actividad que tiene el mayor valor, entonces hay que ir sumando. Ahorita creo que no hay nadie que peligre, pero como quiera, digo, a excepción de su compañera que me preocupa que no haya presentado, pero veremos cómo los podemos apoyar. Entonces, si no tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a sus exámenes o a los reportes, vamos a continuar con la clase. Ya veo que por ahí alguien me puso a grabar, muchas gracias. Mismas instrucciones que con cada clase, si tienen alguna pregunta, les pido por favor abran su micrófono. Y nos quedamos en la clase pasada, hay que recordar que ya estamos en la tercera fase del semestre, ya vamos a ver a partir de las clases anteriores, puros fermentados, vamos a empezar con fermentados lácteos, específicamente queso, y vamos a continuar con cerveza, vino y posteriormente los destilados. Entonces, para terminar este tema, bueno, no creo que terminemos el día de hoy, pero para continuar este tema, acuérdense que estábamos definiendo algunos conceptos generales que aplican a productos derivados de la leche, que son el yogur, el kéfir, el queso, etc. Entonces, todos estos productos los definíamos como probióticos.
Entonces, los probióticos, si buscamos la definición, son aquellos microorganismos vivos que administrados confieren beneficios a la salud del huésped. ¿Quién es el huésped? Nosotros. Entonces, culturalmente son los productos probióticos a los que estamos más acostumbrados, que son los derivados de la leche, pero no son los únicos, como lo platicábamos en la clase pasada. Los fermentados de soya, la sopa miso, el kombucha o la col fermentada o el sauerkraut también son alimentos que son ricos en probióticos que por lo general no son parte de nuestra dieta diaria, pero dado que vivimos en una ciudad que es sumamente industrializada y llena de gente de otros lados, que es algo muy bonito, podemos tener acceso a este tipo de culturas diferentes y ese intercambio incluye también los diferentes tipos de comida. Entonces les recomiendo que prueben diferentes cocinas, son bastante, sobre todo las asiáticas, que están llenas de todo este tipo de alimentos que son bastante benéficos para nuestra salud. Algunos ejemplos de los microorganismos que se utilizan como tal, como probióticos, ya como organismos vivos que nos dan beneficios, son estos que están aquí enlistados. Los que por lo general tenemos más contacto y son más famosos son los lactobacilos, y de los lactobacilos, los Kasei Shirota, que son los que encontramos en el Yakult y en el Soful y todos estos productos que platicábamos en clases pasadas. Pero no son los únicos, también están las bifidobacterias, los estreptococos y algunas levaduras. Y también recordando algunos puntos que tocábamos en clases pasadas, hablábamos de cómo funcionan estos probióticos, cómo funcionan esta flora bacteriana normal y lo que pasa cuando tenemos un proceso patógeno, cuando tenemos un proceso de enfermedad o de infección. Entonces, lo que hacemos es, estos organismos que están invadiendo nuestro tracto digestivo van a tratar de eliminar a la flora bacteriana normal, asentarse en lugar de ellos y provocar daños. Y para nosotros eso significa malestar, significa que hay una sintomatología que está relacionada con un proceso de infección al cual nuestro cuerpo va a reaccionar. Fiebre, vómito, náusea, diarrea, todo este tipo de síntomas bastante incómodos que obviamente queremos eliminar, queremos parar, y eso lo hacemos mediante la adición de un agente antimicrobiano, por lo general un antibiótico, y eso va a ocasionar que barra con el patógeno, pero va a barrer con lo que tengamos de flora benéfica. Entonces es muy importante, como platicábamos en clases pasadas, que tengamos una buena salud intestinal, una buena salud digestiva y que cuando tengamos este procesos de infección recuperemos la flora bacteriana benéfica. Estos son algunos ejemplos de la flora bacteriana que normalmente tenemos en nuestro intestino. Las bifidobacterias, los lactobacilos, algunas E. coli, pero obviamente las E. coli que no son patógenas. Y algunos Campylobacter, Clostridium y Enterococos. Y finalmente, para terminar con los conceptos generales, vamos a hablar de los prebióticos. Entonces, si ya hablamos de los probióticos y los probióticos son los microorganismos biológicos, los prebióticos son ingredientes alimenticios no digeribles o de baja digestión que benefician al organismo huésped, o sea, a nosotros, estimulando selectivamente la acción de una bacteria benéfica. ¿Qué significa todo esto? Alimento para bacterias. Entonces, todos estos alimentos que podemos nosotros aprovechar, en realidad no los estamos consumiendo para nosotros, los estamos consumiendo para ellas. Entonces, todos estos alimentos los podemos aprovechar a través de los hidratos de carbono fermentables, que normalmente no podríamos digerir en el intestino delgado, pero que estimulan el crecimiento de nuestra flora bacteriana benéfica. Entonces, básicamente es comida para probióticos. Algunos ejemplos de los prebióticos más famosos y más accesibles son, por ejemplo, los espárragos, el ajo, el trigo, el betabel, la miel, los plátanos, el tomate. Y los probióticos como tal, si es nuestra decisión consumirlos directamente, son aquellos que están presentes sobre todo en los derivados lácteos, en el yogurt, en la crema agria, en el kéfir o en la leche con probióticos. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Muy bien.
Entonces, algunos ejemplos de prebióticos son de los nutrientes más bien que están presentes en los alimentos que se consideran prebióticos, son los aquí enlistados. Como pueden ver, la gran mayoría son oligosacáridos. Y básicamente lo que aprovechamos de nuestros microorganismos, de nuestra flora benéfica, es el proceso que ellos hacen sobre estas moléculas. Las predigieren para nosotros. Entonces, los degradan sustratos complejos para que nosotros o, en su dado caso, otras bacterias lo puedan utilizar. Estos links que les dejo aquí en la presentación, que como quiera se los puedo dejar en el chat, uno de ellos ya lo vimos, es el video referente a la producción de yogurt, y otro, ese ya se los había comentado también, es esta serie de videos que hace un chef con fermentados. Este link los va a llevar a un video de fermentación de kombucha, pero no nada más tienen ese producto, en realidad hacen muchos encurtidos, muchos productos que tienen microorganismos benéficos vivos, y la serie, como ya se les había platicado, se llama It's Alive. It's Alive porque precisamente los alimentos tienen ese potencial benéfico vivo, que es bastante bueno para nuestro cuerpo. Muy bien, entonces terminamos con los conceptos generales y ahora sí entramos a la producción de quesos. El queso como tal, muchachos, podemos definirlo como un alimento lácteo obtenido por la coagulación enzimática, y aquí yo me atrevería a quitarle lo enzimático porque también lo podemos hacer por medio de una coagulación química, pero es una coagulación. Ahorita vamos a ver cómo quiera la diferencia de la leche con la subsiguiente separación del suero. Entonces, se van a dar cuenta conforme vayamos viendo las diferencias en los tipos de queso. Sabemos nosotros que hay diferentes tipos de queso, no todos son iguales, no todos tienen las mismas características. Algunos son más suaves, algunos son más elásticos, algunos son más duros. Por ejemplo, el queso asadero es muy diferente al queso parmesano, el queso parmesano es muy diferente al queso crema, pero se van a dar cuenta que la tecnología de producción es la misma. En realidad, la cuajada es la misma, el desuerado es el mismo, las características que tienen estos productos varían en base a otras condiciones, como por ejemplo la raza o el tipo de animal del podemos bueno, en la actualidad existen más de 50 razas de animales que producen leche que podemos utilizar para producir queso. Principalmente sabemos que están las vacas, las ovejas, las cabras y las llamas, pero, y lo platicábamos también en clases pasadas, culturalmente nosotros pues no tenemos contacto con otro tipo de animales. Geográficamente tampoco, no estamos en contacto con animales cuya leche podamos aprovechar, que no sean estos que aquí se muestran. También se puede aprovechar la leche de yak, entre muchos otros animales. Estas características de la leche aportan cualidades muy particulares para obtener diferente sabor, olor o color en los quesos. Entonces, si bien la tecnología de producción es bastante sencilla y es general para todos los quesos, el hecho de que hagamos un queso de leche de vaca o un queso de cabra ya le da características de sabor, olor y textura muy, muy particulares para ese tipo de leche. También sabemos que existen diferentes tipos de nombres que se le dan a los quesos que existen en la actualidad, como el camembert, el roquefort, el queso suizo, el queso americano, y muchos de estos quesos tienen que ver, los nombres de estos quesos tienen que ver con la región en la cual se producen. Les platicaba a sus compañeros que, por ejemplo, el único queso que existe en el mundo que se puede denominar parmesano es el que se produce en la región de Parma, en Italia. Todos los quesos que no se producen ahí son tipo parmesano. Entonces, el hecho de que la cuajada sea la misma, el desuerado sea el mismo, la estandarización de la leche sea la misma, pero que solamente se produzca en Parma, lo hace queso parmesano. Entonces, estos nombres obedecen al tamaño, forma o a las pequeñas, en ocasiones mínimas, diferencias en los procesos de elaboración. Entonces, mismo queso, diferente lugar, ya le dan nombres diferentes. Entonces, aquí es donde podemos ver toda esta información resumida. Entonces, por cierto, la próxima semana tenemos práctica, que es, como les decía a sus compañeros LBGs, no quiero que se sientan presionados de ninguna manera. Entonces, la voy a dejar opcional. Obviamente, la asistencia no. La asistencia sí, como siempre, está
promovida. No es obligatoria, sabemos, pero sí la tomo muy en cuenta, el que asistan a sus clases y participen y pongan atención. Obviamente la asistencia sí está muy recomendada, pero el hecho de que quieran hacer la práctica junto conmigo, no me gustaría ponérselas como obligatoria. No quiero que se sientan presionados. Estamos en una situación bastante extraordinaria en la que estamos cada quien en nuestras casas y no quiero que se sientan presionados por alguna situación particular en la que ustedes no quieran prender su cámara o no tengan oportunidad de hacerlo, X motivo. Entonces lo dejo opcional, si lo quieren hacer conmigo o no. Sí me van a ver la próxima semana tratar de hacer el queso. Entonces me preguntaban sus compañeros que me decían que lo iban a pensar, iban a considerar si podían hacerlo, tratar de hacerlo junto conmigo en la práctica. Y si es su decisión a intentarlo, les voy a dejar una lista de material que van a requerir para tratar de hacer el queso la próxima semana. Es una lista muy pequeña, en realidad son pocos ingredientes, solamente necesitan 1 litro de leche, de preferencia, bueno, no de preferencia, tiene que ser leche entera, de preferencia que no sea Lala. Lala no nos funciona bien. La única leche Lala que nos funciona bien es la orgánica. Tiene un poquito más de contenido de proteína. La sello rojo nos ha funcionado bien, en ocasiones la Santa Clara también. Entonces van a requerir 1 litro de leche, vinagre, de cualquier tipo de vinagre que tengan, poquito, unos 20 mililitros, una ollita que no sea de peltre, una ollita en la que puedan calentar el litro de leche, entonces la capacidad de la ollita debe ser mínimo de 1 litro, un colador y gasa, así como lo ven aquí. Una gasa lo suficientemente grandecita como para que puedan pasar a través de ella la leche. Y básicamente es todo lo que necesitamos. Les decía a sus compañeros que no había considerado que no tengo termómetro aquí en mi casa, entonces tengo un termómetro infrarrojo que voy a tratar de adaptar para el proceso, porque también necesitamos controlar la temperatura por un momento. Pero fuera de eso es bastante simple. Entonces, como quiera, les voy a dejar una listita por ahí de material, si así deciden ustedes hacer el queso o cuando ustedes así lo quieran y me mandan una foto del producto que obtengan. Entonces, esto es el resumen de toda esa explicación de la diapositiva anterior. Este es la cuajada y este es el suero, este es el desuerado. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer la próxima semana. Lo que recuperamos en la gasa es nuestro queso. Entonces, ya a partir de este punto, podemos definir qué tipo de queso vamos a hacer. Lo podemos definir desde antes, desde el tipo de leche y desde la cantidad de grasa y proteína que agregamos, pero en cuestión de maduración o no, es a partir de este punto. Aquí podemos decidir si queremos hacer un queso fresco, un queso crema, un queso camembert, un queso cheddar, un queso parmesano. Entonces, en realidad es el mismo tipo de queso, diferentes tipos de maduración. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, había dicho que también se podía usar ácido cítrico. ¿Cómo queda mejor? Pues ya depende de qué tipo de queso quieras hacer. El vinagre sí queda un poquito más, como literal, sabor a vinagre. Funciona, a mí personalmente me gusta más el que se obtiene a través del ácido cítrico. Tiene un sabor un poquito más neutral. Pero si pueden conseguir el ácido cítrico, fabuloso. Si no, con vinagre. ¿Cómo qué cantidad se requiere por el litro de leche? De ácido cítrico, si mal no recuerdo, y te lo confirmo con la técnica del manual, creo que son como 5 gramos. Es poquito. No pasa de 5 gramos, creo que es menos, creo que son como 2.5 gramos para el litro. Entonces es muy poquito en realidad lo que se necesita. Pero el ácido cítrico funciona bastante bien. Entonces, por ahí vayan considerándolo, a ver si se animan a hacer la práctica la próxima semana. Como quiera les digo, se las voy a dejar grabada, independientemente de cómo salga, para que lo puedan intentar en casa. El semestre pasado así lo hicimos, bueno, no lo hicimos transmitiéndolo, se las expliqué, les di la técnica y sus compañeros decidieron, algunos sí lo hicieron, algunos no. No era obligatoria la práctica. Este semestre sí queremos hacer el reporte obligatorio como los demás, pero queremos
transmitir la práctica en vivo. Como pueden notar en mi voz, entonces ya veremos cómo nos sale la próxima semana. Pero es relativamente sencillo y les queda bastante bien. Entonces se los recomiendo, inténtenlo, pueden hacer su queso casero. Es muy rápido y están totalmente seguros de que es queso fresco. O sea, ustedes lo hicieron al día anterior y sabe bastante rico. Muy bien. ¿Sí? ¿Dónde se consigue el ácido cítrico? Fíjate que no estoy segura si ya esté en todos los supermercados, pero por lo general, si está en el supermercado, lo vas a encontrar en donde estén los ingredientes para hornear. Por lo general, ahí le colocan el ácido cítrico. Pero no sé. Ajá. ¿Tiene algún nombre comercial o algo así? ¿O no? No sé, fíjate. Nunca lo he comprado así con algún nombre comercial, siempre lo veo como ácido cítrico. No lo sé. Ok, otra pregunta. Sí. Había dicho que la leche de sello rojo, con esa quedaba mejor el queso. Fíjate que hemos tenido más rendimiento con la de sello rojo. O sea, medimos diferentes características. O sea, hacemos el queso, lo moldeamos, lo salamos, lo moldeamos y por lo general lo hacen en bolita. O sea, es una bolita de queso. Hay otros compañeros que se han visto más ambiciosos y el semestre antepasado, si mal no recuerdo, el año pasado, hicieron un osito. Llevaron un molde como de gelatina, hicieron un osito de queso. Entonces, ya una vez que hacemos eso, lo pesamos al día siguiente para ver cuál fue el rendimiento. Y por lo general hemos obtenido mayor rendimiento con el de sello rojo. Entonces, acuérdense que lo que vamos a recuperar es la proteína. Entonces, vamos a eliminar toda la grasa posible. Entonces, por lo general hay ciertas leches que traen un poquito más de grasa y menos de proteína y con la que batallamos más es con la Lala entera. Y la que nos ha funcionado mejor es esta línea nueva que sacaron, que es precisamente con más proteína. Y de esas, la orgánica es la que nos ha salido un poquito mejor. Ok, profe, Sí. en el chat alguien puso una bolsita de ácido cítrico y preguntó que si era eso. Tengo duda para saber si comprarlo. Déjenme, me dirijo hacia allá. Lagrange, ¿qué tal? No sé, fíjate, ándale, ácido cítrico, a ver. Nada más que sea grado alimenticio, con eso lo hacemos. No alcanzo a ver exactamente. No les pido que sea grado analítico, pero nada más chequen que sea grado alimenticio. Sí, te digo, es barato. Mira, 65 pesos está muy bien. Hicimos cuánto de coliforme salió. Pues sí. No sé, nunca la han llevado. Las leches más extrañas que nos han llevado, y por extrañas les digo las menos comunes porque no son extrañas, el semestre ya tiene ratito, nos llevaron leche de cabra. Una compañera, su familia hace queso precisamente y se llevó hasta ándale, mira, el proceso es hacia allá iba. Esa compañera nos llevó leche bronca y sale, pero un rendimiento enorme. Nada más que pues sabemos que no viene pasteurizada, entonces ahí sí les dejo a su criterio el consumo, porque pues no la pasteurizada. Entonces, podrían pasteurizarla, o sea, subirla a 80 grados por unos minutos y después enfriarla rápidamente, pero no les aseguro que el proceso sea obviamente estandarizado, pues lo estamos haciendo casero. Pero sí, la compañera nos llevó leche de cabra y nos llevó leche bronca y salió obviamente fue el queso que tuvo el más alto rendimiento. Entonces, también se puede. Sí, sí, te digo, o sea, puedes tratar de hervirla, de pasteurizarla un poquito, pero sí sale bastante bien. O sea, en rendimientos no hay competencia. Sí sale mayor con leche bronca. Profe, Sí, ah, ajá, yo le quería preguntar, adelante. bueno, es que yo había visto varios videos que decían que al menos se podía hacer queso igual, pero utilizando lo que era limón o así. Bueno, o sea, lo que es como dicen de que tiene alto porcentaje de ácido cítrico, no sé si llegará a funcionar también así. Fíjate que no, nunca lo hemos intentado porque
siempre hemos tenido acceso al ácido cítrico grado analítico y pues requiere una pequeña cantidad. No veo por qué no, porque sabemos que los cítricos obviamente tienen ácido cítrico. No te sé decir qué cantidad, eso sí, no creo que podamos estandarizar una cantidad. El proceso como tal de la formación de la cuajada lo podemos ver. Es bastante rápido el proceso. Entonces tú podrías, si tu decisión es hacerlo con limón o con jugo de algún cítrico, puedes verlo, puedes ver cuando se está cuajando la leche y decidir hasta cuándo terminar la cuajada. Digo, nosotros por lo general dejamos 20 minutos el contacto entre el ácido o la enzima con la leche. Pero eso pues ya dependerá de cómo lo estemos intentando hacer. Pero sí, se puede intentar, ¿por qué no? Entonces, los veo animados con el queso, me da mucho gusto. Maestra, y por ejemplo, dice que es, bueno, la misma base de queso, pero para que gratine, o sea, también está en lo que se deje reposar el queso. Sí, por ejemplo, o sea, tú dices, por ejemplo, un tipo queso asadero, queso manchego, ese tipo de quesos que podemos usar para gratinar. Sí. Sí, es la misma técnica, misma cuajada, misma desuerado, pero la cantidad de humedad, que esas son características que vamos a ver a lo largo de la presentación, cantidad de proteólisis, o sea, cuánto tiempo vamos a dejar en contacto la enzima o el ácido con la leche, y cantidad de grasa, y obviamente el proceso de maduración es lo que va a hacer la diferencia entre un queso y otro. El queso fresco, que es el más sencillo de hacer, no tiene ningún procesamiento posterior más que dejarlo enfriar a 24 horas, no más, y ya puede consumirse. Pero, por ejemplo, si queremos hacer queso cheddar, literal, el proceso es cheddarización. Entonces, una vez que hacemos la cuajada, el desuerado, maduramos, quitamos humedad y pasamos a la cheddarización. En el caso del parmesano, le quitamos toda la humedad posible, lo metemos a madurar y al final, cuando moldeamos y salamos, le agregamos una corteza, en este caso es de parafina, esa corteza roja que se ve por fuera de las ruedas de queso parmesano. Y es el mismo queso en realidad, misma cuajada, mismo desuerado, diferentes características tanto de la materia prima como de la maduración. Entonces me preguntaban sus compañeros del LBGs, me decían, entonces, ¿nosotros podemos hacer queso cheddar casero? Pues sí, sí, técnicamente sí. Pueden hacer queso parmesano casero, pueden hacer queso camembert casero, sí, si consideran las características particulares del proceso que lleva a hacer ese queso, que está complicado. Cualquier queso tiene su complicación, pero sí, pueden hacer el que ustedes así decidan. Ok, Frida, no hay problema. Como quiera la estamos grabando la clase. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, ¿y no hay, si queda rico, no hay otro ingrediente para que quede todavía más rico? Yo he probado todos los quesos que han hecho sus equipos, sus compañeros, y a todos les ha quedado rico. No hemos tenido un solo queso que digamos, ay Dios, aquí no. Lo peor que puede pasar es que se les pase la sal, porque hay un proceso final de moldeado y salado en que normalmente les pedimos 2 gramos para todo el litro, pero pues es a gusto personal, entonces a veces sí se nos pasa un poquito la mano con la sal, pero así es, sí, requerimos un proceso de maduración precisamente para el camembert, como dice su compañero. Sus compañeros me decían de otro ejemplo, de un queso, nada más que no me supo decir cuál, la compañera no se acordaba del nombre, de uno que se madura con gusanos. Entonces, pues ya es decisión de ustedes si quieren hacer quesos de ese tipo casero. Pero sí, ¿de qué estamos hablando? Se me fue el punto. Recuérdenme. Que todos los quesos quedan ricos. Ah, sí, todos quedan muy ricos. El sabor es muy similar al queso crema, está entre el queso crema y queso panela. No lo sé, fíjate, no sé. Es que veo las opciones en el chat. Sí, es que no sé exactamente qué queso sea, pero me decía la compañera que es muy exclusivo y muy costoso. Entonces, no sé, ahí voy a buscar información respecto a ese queso porque no tenía. Ah, mira, muy bien, aquí anoto. Anoto inmediatamente para hacer la consulta.
para ver qué características le dan estos gusanos al producto. Pero sí, en realidad es una técnica muy sencilla que tiene muchos años de existir, por eso siempre les pregunto si sus abuelitos producen queso casero, porque es muy común. El queso fresco es el más sencillo de hacer, sale muy rico y así como les digo, estamos totalmente seguros que es fresco, porque nosotros lo estamos haciendo, el control de calidad cae en nuestras manos. Pero si queremos complicarnos un poquito más y hacer otro tipo de queso, también se puede. Hay que conocer muy bien el proceso nada más. Hacer un blue cheese y así sentirse de alta sociedad o algo así. ¿Ustedes sí conocen la expresión la crema innata? ¿La han escuchado alguna vez? Ahorita que nos dice su compañero de la alta sociedad, ¿sí la han escuchado? ¿Sí saben a qué hace referencia o bajo qué contexto la han escuchado? Esa expresión de que, la crema innata. ¿O nunca la han escuchado? Es para expresar como que es lo mejor, ¿no, profe? Algo así. O que es muy bueno. Por lo general, sí, por lo general es cuando decimos en contexto social, es que solamente la crema innata de la sociedad va a asistir al evento tal. Bueno, todo eso tiene mucho que ver, la crema innata de la farándula, nos dice Marisol, mira Marisol, qué bien, qué bueno que andas por aquí. Sí, hace referencia a que es lo mejor, es lo que está hacia arriba. Entonces, eso hace referencia a la estandarización de la leche. La crema y la nata es la parte superior de la leche y es la que tiene más grasa. Entonces, por lo general es la que quitamos cuando queremos hacer queso. Entonces, cuando veamos el paso de estandarización, es que vamos a ahondar un poquito en ese punto, pero sí, esa referencia está directamente ligada a la producción de queso. Entonces, ya ven, la biotecnología está en todos lados. Entonces, continuemos, muchachos. Si no tienen alguna otra pregunta. Entonces, continuamos. Como les decía, en realidad la técnica pues, es relativamente sencilla. Vamos a ver los pasos generales de producción de queso, pero una de las características que hace la diferencia principal es el tipo de leche. Entonces, el origen de la leche tiene una influencia enorme en el sabor, aroma, color y maduración natural del queso. Y por lo general, como les mencionaba, aunque hay más de 50 razas diferentes de animales de los cuales podemos obtener leche, por lo general las leches que utilizamos son la de vaca, la de cabra y la de oveja. Y si han tenido oportunidad de probarlas, se darán cuenta que son leches que tienen sabores muy diferentes y pigmentaciones muy diferentes. La leche de vaca es un poquito más pigmentada y posee una proporción menor de estos ácidos que aquí están enlistados, al contrario de la leche de cabra y de la leche de oveja, que tiene un poquito menos de pigmentos y más presencia de estos ácidos. Entonces, eso hace que el sabor sea muy particular entre leche y leche. Ahora, les presento esta imagen y de aquí me gusta hacerles la siguiente pregunta. ¿Todas son leche? No. No. Ok. ¿Por qué no? Porque son como extractos, ¿no? Derivados o aceites o, bueno, por ejemplo, la de almendra, la muelen y lo que sale es la leche, pero no es leche. Me decían sus compañeros que si les podía dar algo de contexto y el contexto que me pedían ellos era la definición de leche. Entonces, la definición de leche como tal es secreción nutritiva producida por células de las glándulas mamarias de los mamíferos. Esa es la definición de leche. Entonces, si nos vamos a basar en definiciones, no todo lo que vemos aquí en la imagen es leche. Si recuerdan, hace poco hubo toda una controversia respecto al queso Filadelfia y a otros quesos cremas que se iban a sacar del mercado porque en realidad no son quesos y no se podía etiquetar de esa manera el producto. Bueno, tiene mucho que ver con el origen de la materia prima con la que se hacen esos quesos. Técnicamente, no técnicamente, es directamente, si nos vamos a basar en definiciones y en etiquetado, si eso que tú estás comercializando como tal tiene parte de materia vegetal, no es un queso.
Entonces, puedes poner producto con tal porcentaje de lácteos, pero tienes que poner el porcentaje de materia vegetal que está presente. En realidad no es un queso como tal. El queso es la cuajada de la leche y la leche la obtenemos de los mamíferos. Entonces, no quiere decir que no haya variedad y que estos sustitutos no sean válidos. Claro que lo son. Existen diferentes tipos de dietas, diferentes tipos de costumbres que requieren productos también para este tipo de preferencias. Pero si nos vamos a lo que nos dice la definición, la leche derivada de vegetales no es leche como tal. Si definimos leche vegetal, es una suspensión de materia vegetal disuelta y desintegrada en agua con aspecto similar a la leche. Entonces, son sustitutos, productos similares a los lácteos en apariencia, más no en cantidad de nutrientes. No es un sustituto de la leche de origen animal, la leche de origen vegetal. Tiene un bajo contenido en grasas, bajo contenido en proteínas, bajo contenido calórico y bajo contenido en hierro. Entonces, no nos va a aportar la misma cantidad de nutrientes que la leche de origen animal. Estos sustitutos de origen vegetal se utilizan para, por apariencia, obviamente similar a la leche, y por necesidad para adaptar a estas dietas particulares. No quiere decir que sean malos, no lo son, pero tampoco quiere decir que sean sustitutos directos de la leche. Entonces, aquí es donde les decía a sus compañeros, se abre un tema de discusión bastante controversial, porque nosotros somos el único animal que consume leche de otra especie. Entonces, teóricamente, nosotros deberíamos consumir leche de humanos, no de vaca o no de otros animales. Y sabemos que eso no va a ocurrir. Y otro punto a discusión es, nosotros no somos lactantes. En el mundo animal, los mamíferos que consumen leche la consumen en su etapa de lactantes. Nosotros en nuestra edad adulta seguimos consumiendo leche. Y ahí que se abre ese punto a discusión donde la necesitamos como tal, aún ya en estado adulto, no la requerimos. Entonces, ¿es correcto el consumo o no? ¿Ustedes qué opinan? La opinión es personal, obviamente. La decisión es personal. El producto va a estar disponible independientemente de si nosotros decidimos consumirlo o no. Los derivados de la leche, pues ya lo vimos, son buenísimos. Están cargados de probióticos, el yogur, del kéfir, la crema. Todo este tipo de productos nos ayuda mucho a nuestra digestión y hemos tenido esa unión de productos desde hace muchos años. Entonces, independientemente que seamos lactantes o no, podemos sacar beneficios de estos productos. El hecho de que haya esta variabilidad ahora de hábitos alimenticios ha forzado al mercado a sacar sustitutos como estos que vemos aquí representados, lo cual me parece fabuloso porque cada quien tiene derecho a consumir y a adquirir lo que para su dieta personal considere mejor. El hecho de que existan estas opciones me parece fenomenal. Y el hecho también de que existan opciones para que se puedan producir y consumir quesos veganos, se me hace todavía mejor. Entonces, ¿en qué consiste la producción de quesos veganos, aparte de que la leche no sea de origen animal? En que las enzimas que se utilicen no sean de origen animal. Entonces, eso no quiero decir forzó, pero alentó a buscar nuevas enzimas. Entonces, la enzima que se utiliza para producir quesos veganos proviene de una planta. Existe el cuajo vegano. El cuajo vegano, el cuajo que normalmente obtendríamos del estómago de una ternera o del estómago de un venadito o de una vaquita, también lo podemos obtener del cardo. El cardo es una flor, es una planta del género Cinara, que tiene presencia de enzimas proteolíticas ácidas, que si nos vamos a la bioquímica son iguales o mejores en ocasiones a las enzimas proteolíticas ácidas que podemos encontrar en el cuajo de origen animal. Entonces, existe también el cuajo vegano y a partir de y a partir de estos sustitutos de leche podemos producir quesos veganos. Entonces, es un ganar-ganar para todos, muchachos. ¿Preguntas?
Muy bien. Ok. Entonces, la consistencia de los quesos. El hecho de que hemos remarcado una y otra vez que la cuajada es la misma, el desferado es el mismo, sí, en cuestión de técnica, pero en cuestión de factores que determinan la consistencia entre que un queso sea tipo queso cottage como este, o queso, no estoy segura que queso sea este, pero la consistencia la podemos ver que es mucho más durita y mucho más seca, pues son factores que van a determinar la humedad, el grado de proteólisis y el contenido de grasa. Entonces, estos tres nosotros los podemos controlar, como ya lo platicábamos hace algunas diapositivas. El contenido de grasa lo controlamos desde la estandarización de la leche, la humedad la controlamos en el desfuerado y el grado de proteólisis lo controlamos en el paso de coagulación. Cuando nosotros ponemos en contacto el ácido o la enzima con nuestra leche, el tiempo y obviamente la cantidad de proteína que esté ahí presente nos va a determinar un cierto grado de proteólisis. Eso nos va a determinar qué consistencia va a tener nuestro queso. Existen diferentes tipos de queso que van a variar en su consistencia y en su forma y en su contenido de humedad y en su contenido de grasa. Entonces, estos son solamente algunos de los tipos de queso que existen. Ahorita vamos a ver otros más. Pero para clasificarlos debemos tener en cuenta criterios. Entonces, estos criterios, si bien todos son la misma cuajada y la misma desfuerada, podemos dividirlos en el proceso de elaboración, en el tipo de leche que se utiliza, en la consistencia que queramos de nuestro producto, en el porcentaje de materia grasa, el tipo de corteza, si es que vamos a requerir agregar corteza, y en el tipo de maduración que nosotros decidamos que puede tener nuestro producto. En base a esto, podemos considerar la maduración. Por ejemplo, existen aquellos quesos frescos que se pueden denominar de maduración muy corta, o aquellos que son semimaduros o maduros. Como su nombre lo indica, aquellos que son frescos o de maduración muy corta, pues obviamente no van a tener ni corteza ni moho, van a tener un alto contenido de humedad y de textura suave. Y aquí podemos ver los ejemplos, y son ejemplos que se nos pueden ocurrir fácilmente: el requesón, el queso crema, el queso de cabra fresco, el feta, el ricota. Todos son quesos que por lo general son muy frescos, muy húmedos, muy suaves. En el caso de los semimaduros o maduros, son aquellos que no son los que están aquí mostrados, denominados frescos. Son aquellos que requieren mínimo 2 meses hasta 12 meses y en ocasiones más tiempo de maduración. Y algunos ejemplos pues, son el Roquefort, el Cheddar, el Gruyère, el Camembert, entre muchos otros. También podemos clasificarlos en base a su dureza. La dureza, ya vimos en base a qué está dada, su grado de humedad, de proteólisis y contenido de grasa. Y dentro de los duros tenemos al queso romano, al queso parmesano, al gouda y al roncal. Entonces, aquí es donde les menciono. Mucho tiene que ver el lugar en donde se producen, la forma en la que se maduran y si el hecho de que tengan o no corteza deriva en el nombre que se les otorga a cada uno de ellos. Entonces, por lo general, si se fijan, estos son círculos, son ruedas. No sé si hayan visto alguna vez estas ruedas enormes de parmesano que utilizan para, digamos, bañar o cubrir la pasta caliente. Entonces, se requiere que el queso tenga esas características para que aguante esas condiciones de trabajo. Entonces, mucho tiene que ver el objetivo para el cual se va a utilizar el queso. En el caso de los semiduros, podemos tener una subdivisión, aquellos que no tienen ojos y aquellos que sí tienen ojos. Obviamente los ojos son estos orificios que se ven claramente aquí en los quesos, y les decía a sus compañeros que por lo general la imagen clásica del ratoncito que va saliendo del queso es un queso suizo. Entonces, estos quesos tienen la particularidad de que, aparte de que son semiduros, entonces son relativamente suavecitos, los que sí tienen ojos, se les añade un inóculo adicional de bacterias cuando se está produciendo el queso. Se le añade una flora de bacterias propiónicas. Las bacterias propiónicas van a utilizar el ácido láctico para producir CO2 y ácido propiónico, obviamente, que le va a dar características de sabor al queso, pero ese CO2 que van a producir las bacterias va a ser expulsado. Entonces, esa expulsión de gas provoca estos orificios.
Entonces, de ahí que se obtenga esta particular forma de comercialización. Entonces, volvemos al punto, misma cuajada, mismo desuerado, misma estandarización, parecieran que son lo mismo, pero la clasificación nos los ubica en áreas diferentes debido a las características, en este caso, de procesamiento y de maduración finales. Entonces, esta es la corteza a la que hacemos referencia. Aquí, como pueden ver, no estamos considerando la presencia de corteza o no. Algunos no tienen, algunos sí tienen. Esta corteza, por lo general, es de parafina o de ceras o de biopolímeros, en ocasiones de plástico, y esta se agrega para tratar de mantener la integridad de la forma del queso y obviamente mejorar su maduración. También existen aquellos quesos que son suaves, y dentro de los que son suaves podemos tener aquellos que son madurados por bacterias o aquellos que son madurados por hongos. Entonces, sí, la respuesta es, pueden hacer el queso casero que ustedes elijan si respetan las condiciones de procesamiento posteriores a la coagulación y desuerado. En el caso de los madurados por bacterias, tenemos al clásico queso asadero. Gracias a esta maduración adicional, se le da su elasticidad y esa capacidad que conocemos de este tipo de queso. En el caso de aquellos que son madurados por hongos, como el Roquefort, el Gorgonzola, los Cabrales, sabemos que son quesos que tienen sabor muy, muy fuerte. No son quesos neutrales o un poquito con menor característica de sabor y olor que el asadero o el provolone o el queso brick. En el caso de los que son madurados por hongos, como el Gorgonzola y el Roquefort, sabemos que son quesos que son muy, muy predominantes. Entonces se agregan en pequeñas cantidades, por lo general se utilizan en ensaladas. Entonces tratan de balancearlos con otro tipo de sabores porque el sabor sí es bastante fuerte. Aparte que no estamos acostumbrados a consumirlos, tanto como otras culturas. También tenemos aquellos que, si no tienen corteza, pueden o no ser madurados. Entonces, les digo, no está complicado, pero hay particularidades entre las diferentes clasificaciones que debemos tener en claro. Entonces, si vemos un queso y queremos clasificarlo, esas son las características que debemos ver. Si está fresco, si está maduro, la consistencia, si tiene corteza o si tiene o no tiene corteza. Hacia todo eso podemos colocarlo en alguna de estas clasificaciones. Entonces, respecto a aquellos que no tienen corteza, tenemos aquellos que pueden ser madurados y aquellos que son no madurados. Y eso obviamente sabemos que va a influir directamente en el costo. Sabemos que el queso brie es más costoso que el queso cottage o el queso ricota o el queso crema, al cual nosotros por lo general utilizamos más. Entonces, los dos son sin corteza, la diferencia es que unos son madurados y otros son no madurados. ¿Preguntas? ¿No? Yo creo que hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, muchachos. Ya nos faltan 3 minutos para terminar la hora, pero como les mencionaba, existen operaciones generales en la elaboración de queso, que son las que vamos a ver a partir de la siguiente clase. Son estas 8 que vemos aquí: la estandarización de la leche, la inoculación, la coagulación, el corte de la cuajada, el desuerado, el salado y moldeado, la maduración y finalmente el envasado. Entonces, esto es lo que se hace a nivel industrial, esto es lo que vamos a tratar de hacer la próxima semana. A ver qué tal nos va. Entonces, les dejo de grabar.